Niño huérfano salva a un viejo haciendado de ahogarse en el río, y lo que pasó después dejará a todos boquiabiertos. Míralo hasta el final, no te arrepentirás. Comenta lo que crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. El sonido de los gritos de auxilio resonó en la silenciosa mañana de marzo, cortando el aire como una hoja de obsidiana. Mateo, de apenas 12 años, soltó de inmediato el pedazo de bolillo duro que había encontrado en la basura detrás de la panadería y corrió hacia el río Grande. Sus pies descalzos conocían cada piedra de aquel camino. Hacía 3 años que vivía en las calles de San Miguel del Cedro, un pueblito perdido en el corazón de Jalisco, donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que el viento. Cuando llegó a la orilla del río, vio a un hombre de canosa cabellera luchando contra la corriente, sus manos desesperadas, intentando agarrarse a las ramas que colgaban sobre el agua. Sin dudarlo un segundo, Mateo se zambulló en las aguas gélidas y turbulentas. El invierno había sido largo, e incluso a principios de la primavera, el río aún cargaba el frío de las lluvias torrenciales que habían azotado la región. «Cálmese, don Ramiro. Yo lo voy a sacar de ahí», gritó el niño, reconociendo el rostro conocido del hacendado más respetado del pueblo. Ramiro Elizondo, a sus 62 años, era dueño de la hacienda La Esperanza, la propiedad más próspera de aquella región montañosa. Mateo había visto al hombre muchas veces en la plaza del pueblo, siempre bien vestido, siempre rodeado de personas que buscaban su opinión sobre asuntos importantes del pueblo. La corriente era más fuerte de lo que Mateo imaginaba. Sus músculos delgados, debilitados por el hambre constante, protestaban contra el esfuerzo. Pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía explicar, lo impulsaba hacia adelante. Era como si todo el dolor que cargaba, la soledad, el abandono, las noches frías durmiendo en bancas de la plaza, se transformase en pura determinación. «Agárrese de mi mano, don Ramiro». Mateo estiró el brazo, sintiendo la mano temblorosa del hacendado agarrar la suya con desesperación. La diferencia de fuerza era brutal. El hombre mayor pesaba mucho más que el muchacho flacucho. Pero Mateo se concentró en usar la corriente a su favor, guiando a ambos en dirección a una ensenada más tranquila, donde las aguas formaban un pequeño remanso protegido por piedras grandes. Cuando finalmente consiguieron llegar a la orilla, ambos cayeron en la hierba mojada, jadeantes. Mateo tosía, expulsando el agua sucia que había tragado, mientras Ramiro permanecía tendido, las manos temblando, no solo por el frío, sino por el susto que se había llevado. El sombrero de charro que tanto estimaba, herencia de su padre, había sido arrastrado por la corriente, desapareciendo para siempre en las aguas oscuras del río. «Ay, Dios mío, chamaco», murmuró Ramiro, aún intentando recuperar el aliento. «Me salvaste la vida. ¿Cómo puedo agradecértelo?» Mateo se levantó despacio, escurriendo agua. Sus ropas, una camiseta rota y unos pantalones cortos descoloridos que había recibido de una señora caritativa, se pegaban al cuerpo delgado. «No necesita agradecerme nada, don Ramiro. Usted haría lo mismo por mí». Pero mientras hablaba, Mateo sentía un apretón en el pecho. ¿Sería verdad? ¿Alguien realmente haría algo por él? En los últimos 3 años, desde que había sido expulsado del último hogar temporal donde vivía, después de que la familia adoptiva decidiera que no tenía condiciones de cuidarlo, Mateo había aprendido a no esperar nada de nadie. La única persona en quien podía confiar era él mismo. Ramiro observó al niño con atención mientras se levantaba. Había algo en la postura de Mateo que lo intrigaba. Incluso mojado, tembloroso de frío y visiblemente desnutrido, el chamaco mantenía la cabeza erguida y los hombros rectos. No había rastro de autocompasión en sus ojos oscuros, solo una silenciosa determinación que impresionaba.
¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó Ramiro, quitándose la camisa para ofrecerla al niño. Mateo, señor. Mateo Ocampo García. El chico vaciló antes de aceptar la camisa. Durante años había aprendido que aceptar favores siempre cobraba un precio, pero el frío estaba penetrando en sus huesos. «Mateo», repitió Ramiro, como si estuviera probando el sonido del nombre. «Un nombre de arcángel». El comentario hizo que Mateo bajara los ojos. Arcángel, si supiera cómo era su vida en realidad, no diría eso. Mateo conocía cada rincón oscuro de San Miguel del Cedro, cada lugar donde podía dormir sin ser molestado, cada persona que a veces le ofrecía un plato de comida o un trabajo temporal. Conocía también a aquellos que lo echaban con palabras duras, que lo acusaban de ser un vago o un ratero solo por estar en la calle. «¿Dónde vives, Mateo?». La pregunta de Ramiro era gentil, pero Mateo sintió el estómago contraerse. Era siempre la misma secuencia. Primero la lástima, después las preguntas, después la promesa de ayuda que nunca se concretaba. «Por ahí, señor, yo me las arreglo». La respuesta salió más áspera de lo que Mateo pretendía, pero no consiguió contenerse. ¿Cuántas veces había pasado por esta misma conversación? ¿Cuántas personas ya habían prometido ayudarlo solo para olvidarlo al día siguiente? Ramiro percibió el cambio en el tono del niño, y algo dentro de él se apretó. Había perdido a su esposa, doña Esperanza, 2 años antes, víctima de una enfermedad que los médicos de Guadalajara no consiguieron curar. Desde entonces, la hacienda se había tornado un lugar silencioso demasiado, donde solo los sonidos de los animales quebrantaban la soledad que lo consumía día tras día. Se había acostumbrado al dolor de la pérdida, pero algo en la actitud defensiva de Mateo despertó un doloroso recuerdo de su propia infancia difícil. «Escucha, Mateo», dijo Ramiro poniendo la mano en el hombro del niño. «No sé cómo agradecer lo que hiciste por mí hoy. Si no fuera por ti, yo no estaría aquí para contarlo». Mateo se encogió de hombros, incómodo con el contacto. Cualquiera haría lo mismo. «No, no lo haría». La voz de Ramiro era firme. «Vi a media docena de personas pasar por el puente cuando empecé a gritar por auxilio. Tú fuiste el único que vino». Esa información golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. ¿Había visto a las otras personas? Mateo no había reparado en nadie más. Estaba demasiado enfocado en alcanzar al hacendado a tiempo. Pero saber que otros habían elegido no ayudar solo confirmaba lo que él ya sabía sobre el mundo. Al final de cuentas, cada uno cuidaba solo de sí mismo. «Bueno, ya todo está bien ahora», murmuró Mateo, devolviendo la camisa a Ramiro. «Me tengo que ir». «Espera ahí, chamaco». Ramiro sujetó el brazo de Mateo gentilmente. «Por lo menos déjame invitarte a comer. Es lo mínimo que puedo hacer». Mateo vaciló. Tenía hambre. Siempre tenía hambre. Pero aceptar comida significaba abrir una brecha, crear una expectativa que probablemente sería frustrada. «No es necesario». «Sí, lo es». Ramiro ya estaba caminando en dirección al centro del pueblo, gesticulando para que Mateo lo acompañase. «Conozco a doña Refugio, dueña de la fonda de la plaza. Es el mejor mole de olla de la región». La mención del mole de olla hizo que el estómago de Mateo rugiera audiblemente, traicionando su hambre. Hacía 2 días que no comía una comida completa, solo las sobras que conseguía encontrar o los pequeños favores que algunos comerciantes le ofrecían a cambio de pequeños servicios. Mientras caminaban por la calle empedrada que llevaba al centro del pueblo, Mateo observaba a Ramiro discretamente. El hacendado cojeaba ligeramente, secuela de un accidente con ganado años atrás, según los chismes del pueblo. Pero sus pasos eran firmes y decididos. Había algo en su presencia que inspiraba respeto, una autoridad natural que Mateo reconocía, pero no comprendía completamente. La plaza central de San Miguel del Cedro era el corazón del pueblito.
La iglesia principal, con sus torres blancas y campanas antiguas, dominaba un lado de la plaza, mientras el otro era ocupado por pequeños comercios y la fonda de Doña Refugio. En el centro, un kiosco de hierro forjado albergaba las presentaciones de la banda municipal los domingos y bancas de madera ofrecían sombra bajo los antiguos laureles de la India que habían visto generaciones de habitantes nacer y crecer. Mateo conocía cada centímetro de aquella plaza. Había dormido en sus bancas durante noches frías. Se había escondido detrás de los árboles cuando las personas importantes del pueblo pasaban y no querían verlo. Había también pedido limosna allí en los primeros tiempos después de ser abandonado, hasta aprender que era mejor ofrecer pequeños servicios a cambio de comida que depender de la caridad ajena. Doña Refugio. Ramiro saludó calurosamente a la mujer robusta que limpiaba las mesas de la fonda. «¿Cómo está usted hoy?» «¡Ay, don Ramiro!». Doña Refugio sonrió, pero Mateo notó cómo su mirada se endureció ligeramente cuando se posó en él. «¿Todo bien por aquí? ¿Y usted? ¿Qué ropa mojada es esa?» «Una historia larga, doña Refugio. Este niño de aquí me salvó de ahogarme en el río. Quiero invitarle a comer algo bueno». Mateo vio la expresión de doña Refugio cambiar rápidamente, de la desconfianza a la sorpresa, y después a algo que parecía ser una mezcla de curiosidad y respeto renuente. Él conocía bien esos cambios de expresión. Las personas del pueblo lo veían como un problema, un recordatorio incómodo de que no todo estaba bien en su pequeña comunidad perfecta. «Siéntate aquí, chamaco», dijo doña Refugio, indicando una mesa en el rincón de la fonda. «Voy a servirte un buen mole de olla bien caliente». Mientras esperaban la comida, Ramiro observaba a Mateo más atentamente. El muchacho se sentaba en la orilla de la silla, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Sus manos, aunque limpias, mostraban callos y pequeños cortes, señales de trabajo pesado para alguien tan joven. Pero lo que más llamaba la atención de Ramiro eran los ojos del muchacho, demasiado viejos para su rostro joven, cargando una sabiduría amarga que ningún niño debería poseer. «¿Hace cuánto tiempo que vives en la calle, Mateo?». La pregunta salió más directa de lo que Ramiro pretendía. Mateo masticó despacio el primer pedazo de carne, saboreando cada fibra de la carne sazonada con hierbas que doña Refugio cultivaba en su huerto. «3 años», respondió finalmente. «¿Y antes de eso?» «Vivía con una familia aquí cerca, pero...». Mateo paró de comer por un momento, la memoria dolorosa pasando por sus ojos como una sombra. «Dijeron que no tenían condiciones de mantenerme, que era muy caro, mucho trabajo». Ramiro sintió el pecho apretar. Conocía a la familia que Mateo mencionaba, los Alvarado, que se habían quedado con el chico después de que su madre verdadera desapareciera del pueblo una noche, dejando solo una nota diciendo que no conseguía más cuidar del hijo. En la época, muchos elogiaron la bondad de los Alvarado por acoger al niño, pero aparentemente esa bondad había durado solo algunos años. ¿Y tu familia verdadera? «No tengo». La respuesta de Mateo fue seca, final. Era una puerta que había cerrado hacía mucho tiempo y no pretendía abrir para nadie. Pero Ramiro percibió que había más historia allí. En el modo como Mateo bajaba los ojos cuando hablaba sobre el pasado, en la tensión que aparecía en sus hombros siempre que el asunto familia era mencionado. Había dolor allí, un dolor profundo que el niño cargaba solo hacía años. El mole de olla estaba delicioso, pero Mateo comía despacio, intentando hacerlo durar. No sabía cuándo tendría otra comida tan buena. Doña Refugio se había esmerado. Además de la carne, había arroz blanco, frijoles refritos, quelites y una rebanada generosa de calabaza en tacha. Era más comida de la que Mateo veía en una semana normal. «Mateo», dijo Ramiro después de un tiempo,
¿Tienes algún lugar para dormir hoy? El niño vaciló. La noche anterior había dormido en la bodega abandonada detrás de la farmacia, pero sabía que el farmacéutico pronto lo descubriría y lo echaría, como siempre sucedía. «Yo me las arreglo», repitió la frase que se había convertido en su mantra. «¿Qué te parece dormir en un lugar caliente hoy? ¿Con una cama de verdad?» Mateo paró de comer y miró a Ramiro con desconfianza. «¿A cambio de qué?». La pregunta pilló a Ramiro de sorpresa. ¿Qué niño de 12 años pensaba automáticamente en contrapartidas? ¿Qué tipo de vida Mateo había llevado para desarrollar esa desconfianza instintiva? «A cambio de nada», respondió Ramiro sinceramente. «Me salvaste la vida hoy. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero Mateo había aprendido que nada en la vida era gratis. Siempre había un precio, una expectativa, una decepción esperando al final. «Prefiero dormir como ya estoy acostumbrado». El rechazo dolió a Ramiro más de lo que esperaba. Se veía reflejado en aquel muchacho. La misma obstinación, el mismo rechazo en aceptar ayuda que él propio demostraba desde la pérdida de esperanza. Pero había algo más allí, una herida que iba más allá del simple orgullo. Cuando terminaron de comer, Ramiro insistió en pagar, a pesar de las protestas de Mateo. A la salida de la fonda, el hacendado paró y miró fijamente al niño. «Mateo, sé que no me conoces y no tienes motivo para confiar en mí. Pero quiero que sepas una cosa. Si algún día necesitas algo, cualquier cosa, puedes aparecer en la hacienda La Esperanza. Queda a 5 kilómetros de aquí, en la carretera a Guadalajara. Cualquiera puede indicarte el camino». Mateo asintió silenciosamente, pero Ramiro percibió que el chico no creía realmente que cumpliría la promesa. ¿Cuántas promesas vacías Mateo ya había escuchado en su vida? Cuando se separaron en la plaza, Mateo siguió para el lado opuesto del pueblo, mientras Ramiro cogió su camioneta vieja para volver a la hacienda. Pero ninguno de los dos consiguió sacar al otro de la cabeza por el resto del día. En aquella noche, Mateo durmió en el ático abandonado de una casa vieja en las afueras del pueblo, pero no consiguió pegar el ojo. Continuaba sintiendo el peso de la mano de Ramiro en su hombro, la sinceridad en su voz, cuando ofreció ayuda. Era peligroso comenzar a creer en promesas de nuevo. Mientras tanto, en la hacienda La Esperanza, Ramiro cenó solo como siempre hacía desde que Esperanza partiera. Pero la soledad parecía más pesada en aquella noche. Continuaba pensando en los ojos demasiado viejos de Mateo, en la forma como el muchacho había arriesgado la propia vida para salvar a un extraño, sin esperar nada a cambio. Cuando el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos, Ramiro atendió medio distraído. «¿Tío Ramiro?». La voz del otro lado de la línea era familiar, pero inesperada. «Aquí es Margarete. Te estoy llamando desde Guadalajara». Ramiro sintió el estómago contraerse. Margarete, su sobrina, solo llamaba cuando quería alguna cosa. Y generalmente era algo relacionado a la hacienda y a la herencia que ella esperaba recibir un día. Margarete Ferreira Santos, a sus 42 años, había construido una vida respetable como funcionaria pública en Guadalajara, pero las apariencias engañaban. Por detrás de la voz dulce y de las palabras cariñosas que dirigía a su tío por teléfono, escondía una situación financiera desesperada que la mantenía despierta todas las noches, calculando y recalculando sus deudas crecientes. «Tío, estaba pensando en hacer una visitilla ahí en la hacienda este fin de semana», dijo ella, intentando sonar casual. «Hace tanto tiempo que no nos vemos. Y tengo algunas propuestas interesantes para platicar con usted». Ramiro sujetó el teléfono con más fuerza. Conocía demasiado bien el tono de Margarete para no desconfiar de sus intenciones. «¿Qué tipo de propuestas, muchacha?» «Ah, tío, es mejor que platiquemos personalmente».
Pero hay unos inversionistas aquí en Guadalajara interesados en tierras en la región. Dicen que nuestra área tiene potencial para desarrollo turístico, ¿sabe? Cabañas, restaurantes. Usted podría hacerse rico vendiendo solo una parte de la propiedad. La última cosa que Ramiro quería era deshacerse de la hacienda que había construido con esperanza, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Margarete, tú sabes que esta tierra es todo lo que me resta de tu tía. No tengo interés en vender nada. Pero tío, usted ya pensó en el futuro. Usted ya no está tan joven y quedarse solo en esa hacienda enorme. ¿No sería mejor tener un dinero guardado y una vida más tranquila? Ramiro colgó el teléfono con una sensación amarga en la boca. Margarete siempre había sido ambiciosa, pero desde la partida de Esperanza, sus visitas se volvieron cada vez más interesadas. Ella era su única pariente cercana, hija de su hermano menor, que había perdido a un joven, y por eso Ramiro siempre se había sentido responsable por ella. Pero últimamente sentía que esa responsabilidad estaba siendo explotada. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, Mateo rebuscaba en los botes de basura detrás del mercado central, buscando algo aprovechable para la cena. Sus manos expertas separaban rápidamente lo que servía de lo que no. Un plátano macho medio pasado aquí, un bolillo que aún servía si le quitaba la parte mohosa allí. Era una rutina humillante, pero necesaria. ¡Tú! El grito áspero del guardia del mercado hizo que Mateo se sobresaltara. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas con mi basura? Mateo levantó las manos en señal de paz, ya acostumbrado a estas situaciones. Perdón, don Justino, ya me iba. ¿Te ibas nada? Vives aquí hurgando como una rata. Una de estas voy a llamar al DIF para que te den un escarmiento. La amenaza hizo que la sangre de Mateo se helara. El DIF significaba albergue, y albergue significaba reglas, horarios, y la constante posibilidad de ser enviado a una familia que no lo quería de verdad. Él había pasado por eso una vez, cuando fue a vivir con los Alvarado, y el final había sido devastador. No es necesario, don Justino. Ya no vuelvo por aquí, mintió Mateo, sabiendo que volvería la próxima semana, pero tomando cuidado para no ser visto. Caminando por las calles oscuras de San Miguel del Cedro, Mateo repensaba la conversación con Ramiro. El hacendado parecía sincero cuando ofreció ayuda, pero Mateo había aprendido a no confiar en las primeras impresiones. ¿Cuántas personas ya habían demostrado bondad solo para satisfacer su propia conciencia, abandonándolo luego? La memoria más dolorosa que cargaba era del día en que los Alvarado lo llamaron para una conversación seria. Mateo tenía 9 años y realmente creía que aquella era su familia para siempre. Recordaba cómo el corazón se le había caído a los pies cuando don Rafael Alvarado dijo: Mateo, nosotros te queremos mucho, pero la situación aquí en casa está difícil. El dinero no está alcanzando, y tú estás creciendo, necesitando más ropa, más comida. A partir de aquel día, Mateo prometió a sí mismo que nunca más dependería de nadie. Era mejor pasar hambre solo que tener el corazón roto de nuevo. Pero mientras caminaba, no conseguía parar de pensar en la sinceridad en los ojos de Ramiro cuando ofreció ayuda. Había algo diferente allí, algo que Mateo no conseguía identificar completamente. En la mañana siguiente, Ramiro despertó antes del sol como siempre hacía, pero no consiguió concentrarse en las tareas de la hacienda. Sus pensamientos volvían constantemente a Mateo. ¿Dónde habría dormido el chamaco? ¿Habría conseguido comer algo? ¿Estaba abrigado lo suficiente para enfrentar el frío de la madrugada? Alrededor de las 10 de la mañana, decidió dar una vuelta por el pueblo. Oficialmente, iba a comprar alimento para el ganado, pero secretamente esperaba encontrar a Mateo en algún lugar. No sabía bien lo que diría si lo encontrase.
pero sentía una necesidad inexplicable de saber si el niño estaba bien. Encontró a Mateo detrás del taller de don Efrén, ayudando al mecánico a organizar piezas viejas a cambio de algunas monedas. El muchacho estaba concentrado, separando tornillos por tamaño con una precisión que impresionaba. Sus manos pequeñas trabajaban con la destreza de alguien mucho más viejo. «Buenos días, Mateo», saludó Ramiro, causando un sobresalto en el niño. «Buenos días, don Ramiro». Mateo paró el trabajo y se levantó, limpiando las manos sucias de grasa en los pantalones cortos. «¿Cómo se siente después de lo que pasó ayer?». La pregunta tocó a Ramiro. Incluso en su situación precaria, Mateo se preocupaba con el bienestar de los otros. «Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Conseguiste dormir en algún lugar caliente?». Mateo se encogió de hombros. «Yo me las arreglé». Don Efrén, que había escuchado la conversación, se aproximó. «Este niño de aquí es trabajador. Vio don Ramiro. Llegó temprano, organizó todo derechito. Lástima que no puedo darle más trabajo». «¿Por qué no?», preguntó Ramiro, ya imaginando la respuesta. «Ah, la gente habla, ¿no? Dicen que no es bueno dar mucho trabajo a niños de la calle, que se envician, que se vuelven dependientes. Yo no concuerdo, pero...». Efrén hizo un gesto de impotencia. Mateo bajó los ojos, acostumbrado a este tipo de comentario. Las personas de San Miguel del Cedro gustaban de ayudar, pero siempre con límites bien definidos. Un plato de comida de vez en cuando era caridad aceptable, pero dar oportunidades reales de trabajo o cambio de vida ya era demasiado. «Mateo», dijo Ramiro después de un tiempo, «¿no te gustaría trabajar en la hacienda? Tengo mucho trabajo allá y podría pagarte un precio justo». El niño levantó la cabeza rápidamente, sorprendido. «¿Trabajar en qué?». «Cuidar de los animales, ayudar en las labores del campo, organizar las herramientas. Parece que tienes buena mano para la organización», dijo Ramiro, apuntando para las piezas perfectamente arregladas. Mateo sintió el corazón acelerar. Una parte de él quería aceptar inmediatamente la perspectiva de tener un trabajo fijo, de no necesitar más hurgar en la basura en busca de comida, era demasiado tentadora. Pero la parte más cautelosa, aquella que había sido lastimada tantas veces, gritaba alertas. «¿Por cuánto tiempo?». La pregunta salió más agresiva de lo que Mateo pretendía. «Por el tiempo que tú quieras quedarte», respondió Ramiro simplemente. «¿Y dónde voy a dormir?». «Hay un cuartito en el fondo de la casa principal. Era donde Esperanza guardaba las cosas de costura, pero está vacío hace 2 años. Podemos darle una manita de gato». Mateo quedó en silencio por un largo tiempo, procesando la oferta. Parecía bueno demasiado para ser verdad, y en su experiencia, cuando algo parecía bueno demasiado para ser verdad, generalmente lo era. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Ramiro asintió, entendiendo la hesitación del muchacho. «Claro, ya sabes dónde encontrarme». En aquella tarde, mientras Mateo intentaba procesar la oferta de Ramiro, una camioneta blanca paró en la plaza central del pueblo. De ella descendió una mujer elegante, vestida con ropas que claramente no eran compradas en San Miguel del Cedro. Margarete había llegado más temprano de lo que había prometido. Ella se dirigió directamente al banco del pueblo, donde mantenía una cuenta de ahorros conjunta con el tío, herencia de una época en que Ramiro confiaba más en ella. Margarete sabía que no podía retirar el dinero sin la firma del tío, pero quería verificar el saldo actual. Los números que vio en la pantalla la dejaron aún más desesperada. Había mucho más dinero allí de lo que ella imaginaba. «¡Margarete! ¡Qué sorpresa verte por aquí!». La voz de doña Refugio, dueña de la fonda, la sacó de sus pensamientos. «Hola, doña Refugio, vine a visitar a mi tío. Hace tiempo que no vengo por aquí». Su tío es un hombre bueno. Ayer mismo trajo a un niño aquí para comer. ¿Conoce a Mateo, aquel muchacho que vive en las calles por ahí? Margarete sintió un apretón en el estómago. ¿El tío gastando dinero con niño de la calle?
Eso no era una buena señal para sus planes. No, no lo conozco. Pero qué bonito de su parte ayudar a un niño necesitado. Pues sí, parece que el niño salvó a su tío de ahogarse en el río. Una historia bonita, ¿no? Su tío quedó muy impresionado con el muchacho. Después de que se despidió de Doña Refugio, Margarete quedó parada en la plaza, observando el movimiento del pueblo. Fue cuando vio a Mateo caminando solo, cargando una bolsa de plástico con algunas ropas viejas. Incluso de lejos, consiguió identificar que aquel debía ser el muchacho de quien Doña Refugio había hablado. Había algo en la postura del muchacho que la incomodó. No parecía un niño de la calle común. Había una dignidad en sus movimientos, una inteligencia en sus ojos que quedaba clara incluso a la distancia. ¿Y si el tío estaba realmente encariñándose con este niño? Si comenzase a verlo como un sustituto para el hijo que nunca tuvo. Margarete conocía demasiado bien a Ramiro para saber que, cuando él se encariñaba con alguien, hacía de todo por esa persona. Había visto eso suceder con tía Esperanza, que había sido rodeada de cuidados y mimos hasta el último día de vida. Si el tío comenzase a ver a Mateo como familia, la idea la aterrorizó. Su herencia, el único plan que tenía para resolver sus problemas financieros, podría estar en riesgo. En aquella noche, Margarete apareció en la hacienda La Esperanza sin avisar, cargando una maleta pequeña y una sonrisa forzada. «Tío, qué gusto verte». Ella abrazó a Ramiro con más efusividad de lo normal. «Decidí venir hoy mismo, tenía muchas ganas de verte». Ramiro recibió a la sobrina con cariño, pero notó algo diferente en su comportamiento. Había una ansiedad en sus movimientos, una prisa en sus palabras que no era normal. «¿Ya cenaste, muchacha? ¿Puedo calentarte algo?» «Ah, gracias, tío. Ya comí en la carretera». Margarete miró alrededor de la casa, notando cómo todo estaba exactamente igual a cuando tía Esperanza era viva. «Ay, qué silencio aquí. ¿No te sientes muy solo?» «A veces», admitió Ramiro, «pero estoy acostumbrado». «Tío, hablando de eso, supe que tuvo una aventura ayer. ¿Casi se ahoga en el río?» Ramiro contó la historia del salvamento, observando cómo los ojos de Margarete brillaban cuando él mencionaba a Mateo. No era un brillo de alegría, sino de algo que parecía mucho a preocupación. «¿Y ese niño, cómo se llama?» «Mateo, ¿lo conoces bien?» «No mucho, pero él salvó mi vida, Margarete. Si no fuera por él, yo no estaría aquí ahora». «Claro, claro, qué suerte, ¿no?» Margarete forzó una sonrisa. «¿Y pretendes, no sé, ayudarlo de alguna forma? ¿Como agradecimiento?» «De hecho, le ofrecí trabajo hoy, en la hacienda». Margarete sintió el suelo abrirse debajo de sus pies. Trabajo significaba proximidad. Proximidad significaba relación, y relación con Ramiro, ella sabía, significaba familia. «Ah, qué interesante». ¿Y él aceptó? «Aún está pensándolo. Pero espero que acepte. El muchacho necesita una oportunidad y yo necesito ayuda aquí en la hacienda». En aquella noche, Margarete se acostó en la cama de huéspedes que conocía desde niña, pero no consiguió dormir. Necesitaba encontrar una forma de alejar a Mateo de su tío, sin parecer cruel o interesada. Su sobrevivencia financiera dependía de eso. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, Mateo también estaba despierto, acostado en un colchón viejo que había encontrado abandonado en un terreno baldío. La oferta de Ramiro resonaba en su mente como una tentación peligrosa. Quería aceptar, pero el miedo al rechazo era más fuerte que la esperanza. Lo que Mateo no sabía era que en aquel exacto momento alguien ya estaba planeando garantizar que él nunca tuviera la oportunidad de descubrir si Ramiro era diferente de las otras personas que habían pasado por su vida. En la mañana siguiente, Margarete despertó con un plan. Conocía demasiado bien las flaquezas de su tío para no saber exactamente dónde atacar.
Ramiro siempre había sido un hombre de corazón blando, pero también extremadamente preocupado con su reputación en la comunidad. Si consiguiese plantar las semillas correctas de duda sobre Mateo, quizás pudiese revertir la situación antes de que fuese demasiado tarde. «Buenos días, tío», saludó alegremente, entrando en la cocina donde Ramiro tomaba su café matinal. Pan casero con queso de la hacienda y café negro bien fuerte, exactamente como Esperanza acostumbraba preparar. «Buenos días, muchacha. ¿Dormiste bien?» «Dormí, gracias». Margarete se sirvió café y se sentó a la mesa, estudiando cuidadosamente las expresiones del tío. «Tío, estaba pensando anoche sobre esa historia del muchacho. Mateo, ¿verdad?» Ramiro levantó los ojos de la taza, percibiendo algo diferente en el tono de la sobrina. «¿Qué pasa con él?» «No sé, tío. Quizás soy muy desconfiada, pero...» Margarete hizo una pausa dramática, como si estuviese luchando consigo misma para hablar. ¿No le parece extraño que un muchacho de 12 años tenga coraje de tirarse al río para salvar a alguien? ¿Extraño cómo? No sé. A veces las personas hacen cosas buenas esperando algo a cambio, y muchachos que viven en la calle, bien, aprenden a ser listos, ¿no? A identificar quién tiene dinero en el pueblo. Ramiro sintió un desconforto crecer en su pecho. «Margarete, ¿qué estás insinuando?» «Nada de más, tío. Solo creo que usted debería ser más cuidadoso. Dar trabajo en la hacienda a un desconocido. ¿Usted sabe qué tipo de influencias ese muchacho puede haber tenido en la calle? ¿Qué tipo de personas él conoce?» Las palabras de Margarete fueron plantadas con precisión quirúrgica. Ella sabía que Ramiro, como todo hombre de la región, había crecido oyendo historias sobre las malas compañías que niños de la calle podrían traer. La semilla de la desconfianza fue plantada con cuidado, disfrazada de preocupación familiar. «Él es apenas un niño, Margarete. Lo sé, tío, y mi corazón duele por él de verdad, pero niños que crecen en la calle aprenden cosas que no deberían aprender. Y a veces, sin querer, pueden traer problemas para personas de bien como usted». En aquel mismo momento, Mateo caminaba por la carretera de tierra que llevaba a la hacienda La Esperanza. Había pasado la noche entera pensando en la oferta de Ramiro y finalmente tomado una decisión. El miedo aún estaba allí, apretando su pecho como una morsa, pero el hambre y el frío eran más fuertes. Quizás valía la pena arriesgar otra decepción. Cuando llegó al portón de la hacienda, vaciló. La propiedad era mucho mayor de lo que había imaginado. Campos verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba, puntuados por corrales bien cuidados, donde el ganado pastaba tranquilamente. La casa principal, aunque simple, era sólida y bien conservada, con una veranda amplia y un jardín cuidado que aún mostraba la dedicación de una mujer. Mateo conocía la diferencia entre pobreza y sencillez. Allí no había pobreza, había elección, tradición, una vida construida con propósito. Era un mundo completamente diferente del suyo, y eso lo hacía sentir aún menor y más desplazado. Estaba a punto de tocar el timbre cuando oyó voces venidas de la cocina. La ventana estaba abierta y las palabras llegaban claramente a sus oídos. «Muchachos que viven en la calle aprenden cosas que no deberían aprender». Mateo sintió el estómago caerse. Era la voz de una mujer que él no conocía, pero el tono era familiar demasiado. El mismo tono condescendiente y lleno de juicios que había escuchado tantas veces en la vida. Alguien estaba hablando sobre él, estaba plantando dudas sobre su carácter antes mismo de que él tuviese la oportunidad de probar quién realmente era. Pueden traer problemas para personas de bien. Las palabras atingieron a Mateo como puñetazos. Personas de bien. Como si él fuese automáticamente una persona mala solo por haber nacido en circunstancias diferentes. Como si su condición social lo tornase menos digno de confianza o cariño.
Mateo se alejó del portón silenciosamente, el corazón roto una vez más. Había sido ingenuo al pensar que Ramiro pudiese ser diferente. Al final, todas las personas eran iguales, bondadosas en la superficie, pero siempre listas a escuchar los prejuicios que confirmaban sus miedos sobre personas como él. Mientras caminaba de vuelta para el pueblo, Mateo sentía las lágrimas quemar en sus ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido hace mucho tiempo que llorar no cambiaba nada, solo lo hacía parecer más débil. En la hacienda, Ramiro terminaba su café en silencio, incómodo con las palabras de Margarete. Una parte de él sabía que la sobrina tenía razón. Era preciso ser cuidadoso. Pero otra parte, más profunda, se recordaba de los ojos de Mateo, de la sinceridad de sus gestos, de la forma como había arriesgado la propia vida sin esperar nada a cambio. Voy a tener cuidado, Margarete. Pero no voy a dejar de ayudar al muchacho por causa de prejuicios. Margarete percibió que había perdido la primera batalla, pero no desistió. Claro, tío, usted siempre fue generoso demasiado. Solo estoy preocupada con su seguridad. Durante los días siguientes, Mateo evitó el área central del pueblo, donde sabía que podría encontrar a Ramiro. Volvió a su rutina de sobrevivencia: rebuscar basura, hacer pequeños trabajos para comerciantes, dormir en lugares diferentes a cada noche para no incomodar a nadie. Pero ahora cargaba una amargura nueva, más profunda. La decepción con Ramiro dolía más que las otras, porque, por primera vez en años, Mateo había comenzado a creer que quizás hubiese alguien en el mundo que pudiese verlo como más de lo que un problema a ser resuelto o una caridad a ser practicada. Margarete, por su parte, usó estos días para observar discretamente la rutina de Mateo. Descubrió dónde él acostumbraba dormir, qué comerciantes le daban trabajo, cómo él sobrevivía. Y cuanto más observaba, más se convencía de que el muchacho era una amenaza real a sus planes. Mateo tenía algo que la incomodaba profundamente, una dignidad natural que las circunstancias no habían conseguido quebrar. Incluso en las situaciones más humillantes, como rebuscar basura en busca de comida, mantenía una postura que inspiraba respeto. Era exactamente el tipo de persona que Ramiro admiraría y por quien se encariñaría. En el jueves, Margarete colocó la segunda parte de su plan en acción. Procuró a doña Refugio en la fonda y tiró una plática aparentemente casual. Doña Refugio, usted conoce bien a ese muchacho Mateo que mi tío quiere ayudar. Conozco, sí, pobrecito, anda por ahí hace años. Nunca dio problema para nadie que yo sepa. Qué bueno saber eso. Mi tío quiere darle trabajo para él en la hacienda, pero yo quedo preocupada. Un hombre idoso solo con un muchacho desconocido. A veces las personas pueden interpretar mal, ¿no? Doña Refugio frunció el ceño. ¿Interpretar mal cómo? Ah, usted sabe cómo es. Las personas chismorrean. Un hombre soltero, un niño viviendo en su casa. Siempre tiene quien piensa tonterías, ¿no? La semilla fue plantada con maestría. Margarete sabía que doña Refugio era una de las principales fuentes de chisme del pueblo, y que una insinuación sutil allí se esparciría rápidamente por todo San Miguel del Cedro. «Ay, nunca pensé en eso», murmuró doña Refugio, ya con la expresión de quien estaba procesando las posibles implicaciones. «Yo también espero que no sea nada de más, pero es bueno que mi tío sepa que las personas pueden hablar, ¿no? Él tiene una reputación buena aquí en el pueblo. Sería una pena si alguien comenzase a esparcir mentiras». Cuando Margarete salió de la fonda, tenía certeza de que había plantado el veneno necesario. En un pueblo pequeño como San Miguel del Cedro, la reputación era todo, e incluso la sugerencia de impropiedad podría destruir relaciones y oportunidades. En el viernes, Ramiro fue al pueblo a comprar suministros y notó algo extraño. Las personas lo saludaban normalmente,
pero había algo diferente en sus miradas, una excitación que no existía antes. Doña Refugio, particularmente, parecía constreñida cuando él entró en la fonda. «Don Ramiro», ella dijo, bajando la voz, «¿puedo platicar una palabrita con usted?» «Claro, doña Refugio, ¿qué pasa?» «Es sobre aquel muchacho Mateo. ¿Usted tiene certeza de que es una buena idea que él viva en la hacienda? Digo, un hombre solo, un niño». Ramiro sintió la sangre hervir. «¿Qué está insinuando usted?» «Nada, nada. Yo sé que usted es un hombre de bien, pero las personas hablan, ¿no? Y a veces, incluso cuando no hay nada de más, los chismes pueden perjudicar la reputación de una persona». Ramiro salió de la fonda con una sensación amarga en la boca. Por primera vez, entendió completamente el tipo de mundo en que Mateo vivía. Un mundo donde cada gesto de bondad era visto con sospecha, donde la propia necesidad de ayuda de un niño era interpretada como algo siniestro. Aquella tarde, decidió procurar a Mateo para platicar personalmente. Encontró al muchacho detrás de la iglesia, dividiendo un pedazo de bolillo con un perro callejero que lo seguía por el pueblo. «Mateo». El niño se viró, y Ramiro vio algo diferente en sus ojos, una frialdad que no estaba allí antes, una muralla que había sido erguida. «Don Ramiro, no apareciste en la hacienda para dar una respuesta sobre el trabajo». Mateo bajó los ojos, concentrándose en quebrar el pan en pedacitos menores para el perro. «Es que pensé mejor y creo que no va a salir bien». «¿Por qué no?» «Porque…» Mateo hesitó, debatiéndose entre la honestidad y la autopreservación. «Porque oí decir que las personas están hablando, que no es bueno que un hombre como usted se junte con gente como yo». Ramiro sintió el pecho apretar. «¿Quién dijo eso?» «No importa quién dijo, importa que es verdad». Mateo se levantó limpiando las manos en las ropas. «Usted tiene una vida buena aquí, don Ramiro. No necesita problemas por mi causa. Mateo, escucha». Ramiro intentó aproximarse, pero el niño dio un paso para atrás. «Está todo bien, don Ramiro. Yo siempre supe que las cosas no iban a cambiar de verdad. Solo olvidé por un tiempo». La resignación en la voz de Mateo partió el corazón de Ramiro. Allí estaba un niño de 12 años que ya había desistido de creer en la bondad humana, que había aceptado como natural la idea de que sería siempre rechazado y juzgado. «Las personas están equivocadas, Mateo. Quizás, pero ellas tienen poder para tornar la vida de usted difícil. Y yo no valgo ese problema». Mateo se alejó, dejando a Ramiro solo con el perro callejero, que miraba alternadamente para el niño que se alejaba y para el hombre que se quedaba. Incluso el animal parecía entender que algo importante había sido roto en aquel momento. En aquella noche, Ramiro cenó en silencio, mientras Margarete parloteaba sobre sus planes para el dinero de la venta de la hacienda. Ella había interpretado el silencio del tío como concordancia con sus preocupaciones sobre Mateo, y se sentía victoriosa. «Tío, yo sé que fue difícil para usted, pero usted tomó la decisión correcta. A veces tenemos que ser duros para proteger nuestra reputación». Ramiro no respondió, pero algo dentro de él estaba cambiando. Por primera vez en 2 años, desde la partida de Esperanza, sentía una rabia limpia y clara quemando en su pecho. No era solo rabia de los chismes o de los prejuicios del pueblo, era rabia de sí mismo por haber dejado que el miedo del juzgamiento ajeno fuese más fuerte que su convicción de hacer lo que era cierto. Mientras tanto, Mateo se acurrucaba en un rincón oscuro detrás de la estación de autobuses, intentando protegerse del viento frío que anunciaba la llegada de un frente frío. El perro callejero lo había seguido y ahora dormía recostado en sus piernas, ofreciendo el poco calor que su cuerpo pequeño conseguía generar. Mateo miraba para las estrellas a través de una ventana quebrada del edificio abandonado y hacía a sí mismo una promesa. Nunca más permitiría que alguien despertase esperanzas en su corazón.
Era mejor vivir sin esperanza que tener el corazón roto repetidamente. Lo que él no sabía era que del otro lado del pueblo, Ramiro estaba tomando una decisión que cambiaría todo. El hacendado había decidido que no importaba lo que las personas pensasen o hablasen. Él no abandonaría a Mateo a sus propias fuerzas. Pero primero necesitaba descubrir exactamente quién había esparcido los chismes que estaban envenenando el pueblo contra el niño. Y cuando descubriese, habría consecuencias. En el sábado de mañana, Ramiro despertó con una determinación que no sentía hace años. Había pasado la noche entera repasando en la memoria las últimas pláticas, las miradas extrañas de las personas en el pueblo y principalmente el cambio súbito en la actitud de las personas en relación a Mateo. Todo había comenzado después de la llegada de Margarete. Mientras la sobrina aún dormía, Ramiro salió silenciosamente de la hacienda y fue directo a la casa de don Efrén, el mecánico donde había encontrado a Mateo trabajando días atrás. Si había chismes circulando, Efrén sería una de las primeras personas a saber. «Don Efrén, necesito saber una cosa», dijo Ramiro sin rodeos. «¿Quién anda esparciendo conversación sobre mí y el muchacho Mateo?» Efrén cojeó la cabeza claramente incómodo. «Mire, don Ramiro, no me gustan los chismes, pero parece que su sobrina anda conversando con la gente, diciendo que usted debía tener cuidado, que muchacho de la calle puede traer problema». La sangre de Ramiro hirvió. Margarete dijo eso. Ella y otras personas también. Doña Refugio comentó ayer que la muchacha estaba preocupada con la reputación de usted. Que a veces las personas pueden interpretar mal cuando un hombre soltero resuelve ayudar a un niño. Ramiro salió del taller con el corazón partido y una rabia que no sentía desde la juventud. Margarete había usado su propia bondad contra él. Había destruido la chance de Mateo tener una vida mejor solo para proteger sus intereses financieros. En aquel momento, él finalmente vio a la sobrina por lo que ella realmente era. Mientras volvía para la hacienda, Ramiro pasó por la plaza central y vio una escena que hizo su corazón despedazarse. Mateo estaba sentado en la banca más alejada, flaco demasiado, con ropas sucias y rasgadas. Al lado de él, el mismo perro callejero de siempre. Ambos parecían igualmente abandonados por el mundo. El niño levantó los ojos cuando vio a Ramiro aproximándose, y todo el dolor que cargaba quedó claro en aquella mirada. No era más solo el dolor del hambre o del frío, era el dolor de haber creído por un momento que su vida podría ser diferente. «Mateo, don Ramiro». La voz del niño estaba ronca, como si él no hubiese hablado con nadie hace días. «Descubrí quién esparció los chismes sobre nosotros». Mateo se encogió de hombros como si no importase más. «No cambia nada. Cambia sí, porque yo voy a resolver eso ahora». «No necesita, don Ramiro. Yo ya me acostumbré con la idea de que las cosas no van a cambiar». La resignación total en la voz de Mateo fue como una puñalada en el corazón de Ramiro. Allí estaba un niño de 12 años que había desistido completamente de soñar, de esperar, de creer que el mundo podía ser mejor. «Mateo, escúchame. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero conmigo. Si yo pudiese garantizar que los chismes van a parar, si yo pudiese probar para todo el pueblo que ellos están equivocados sobre ti, ¿tú me darías una oportunidad? ¿Tú vendrías a trabajar en la hacienda?» Mateo quedó en silencio por un largo tiempo, luchando contra la voluntad de creer una vez más. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se arriesgaría por alguien como yo? Porque tú no eres alguien como tú, Mateo. Tú eres tú. Y tú salvaste mi vida, no solo en el río, sino de una soledad que estaba matándome por dentro. Las palabras tocaron en algo profundo dentro de Mateo, pero el miedo aún era más fuerte. ¿Y si las personas continuaren hablando? ¿Y si... entonces que hablen? Yo no voy a más dejar que el miedo de los otros decida cómo yo vivo mi vida.
Ramiro dejó a Mateo en la plaza con una promesa de que volvería en aquel mismo día con una respuesta definitiva. Cuando llegó a la hacienda, encontró a Margarete en la cocina, preparando el almuerzo con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Tío, qué bueno que volvió. Estaba pensando que podemos aprovechar la tarde para conversar con aquel corredor que yo conozco. Él puede venir a evaluar la hacienda en la semana que viene. Margarete, siéntate ahí, necesito platicar contigo». Algo en el tono de Ramiro hizo que la sonrisa de Margarete desapareciese. «Claro, tío. ¿Qué pasó? Descubrí que tú andas esparciendo mentiras sobre mí y Mateo por el pueblo». Margarete sintió el suelo desaparecer de debajo de sus pies, pero intentó mantener la compostura. «Tío, yo no esparcí mentira ninguna. Solo demostré preocupación legítima con usted». ¿Preocupación? Tú plantaste en la cabeza de las personas que hay algo errado en que yo quiera ayudar a un niño necesitado. Yo solo dije que las personas podrían interpretar mal. Tú destruiste la reputación de un niño inocente porque estabas con miedo de perder tu herencia. La acusación quedó en el aire como una bomba a punto de explotar. Margarete intentó negar, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión de decepción total en el rostro del tío. «Margarete, yo te crié como si fueses mi hija. Después que tu padre murió, hice de todo por ti. Pagué tus estudios, ayudé cuando tú necesitaste, siempre te traté como familia, y tú me pagas intentando destruir la chance de felicidad de un niño inocente». «Tío, no es así. Yo estaba realmente preocupada. Estaba preocupada con mi dinero, no conmigo». Ramiro se levantó, cansado demasiado para continuar la plática. «Margarete, quiero que te vayas de mi casa hoy mismo». «Tío, por favor. Y quiero que deshagas las mentiras que esparciste sobre Mateo. Quiero que vayas personalmente con cada persona que escuchó tus insinuaciones y cuentes la verdad». Margarete comenzó a llorar, dándose cuenta de que había perdido no solo la herencia, sino también el único familiar que le restaba. «Lo voy a hacer, tío. Te juro que voy a arreglar todo. Vas a hacerlo porque es lo correcto, no porque estás intentando reconquistarme. El mal que le hiciste a este niño no tiene excusa». En aquella tarde, mientras Margarete recorría el pueblo deshaciendo sus propias mentiras, Ramiro tomó una decisión que venía aplazando hacía 2 años. Fue hasta el cuarto, que había sido de Esperanza, y abrió el baúl donde guardaba las pertenencias más preciosas de la esposa. En el fondo del baúl encontró lo que buscaba, una pequeña caja de metal que Esperanza había guardado cuidadosamente por años. Dentro de ella había una nota amarillenta y una foto descolorida. La foto mostraba a una joven morena, de no más de 16 años, sosteniendo un bebé en los brazos. En el reverso, la letra delicada de Esperanza había escrito: «Clara y Mateo, nuestra ahijada y nuestro ahijado de corazón. Que Dios los proteja siempre». La nota era de Clara, escrita con caligrafía temblorosa. «Don Ramiro, no puedo más cuidar de Mateo. Soy muy joven y no tengo familia para ayudarme. Por favor, si un día él necesitase, acuérdese de que la señora fue la única persona que me trató como gente cuando trabajé en la hacienda. Mateo es un niño bueno. Él merece una familia de verdad». Ramiro se sentó pesadamente en la cama, las manos temblando mientras sujetaba los papeles. Mateo no era un extraño. Era el ahijado de Esperanza, hijo de la niña que su esposa había acogido como una hija cuando ella apareció en la hacienda embarazada y desesperada, 12 años atrás. Esperanza había sido discreta sobre Clara, no queriendo exponer el embarazo precoz de la niña a los juicios del pueblo pequeño. Había ofrecido trabajo y morada hasta el nacimiento del bebé, y después continuó ayudando financieramente hasta que Clara decidió intentar la vida en otro lugar. Ramiro sabía de la existencia de Clara, pero nunca había hecho la conexión con Mateo. Ahora todo hacía sentido. La forma como Mateo cuidaba de los animales con instinto natural,
la dignidad que mantenía incluso en las peores circunstancias, incluso los ojos expresivos que recordaban vagamente a alguien. Mateo tenía la misma mirada determinada de esperanza. Con el corazón latiendo acelerado, Ramiro corrió de vuelta a la plaza central. Mateo aún estaba allí, en la misma banca, como si no se hubiese movido desde la mañana. Mateo. Ramiro se aproximó despacio, como si estuviese intentando no asustar a un animal herido. Necesito preguntarte una cosa. ¿Tu madre, ella se llamaba Clara? Mateo erguió la cabeza bruscamente, sorprendido. ¿Cómo sabe eso? Porque ella trabajó en mi hacienda. Porque mi esposa, Esperanza, cuidó de ella cuando tú naciste. Porque ustedes dos son nuestros ahijados. El mundo paró alrededor de Mateo. Durante 12 años se había preguntado sobre sus orígenes, sobre por qué había sido abandonado, sobre si había alguien en el mundo que se preocupaba por él. Y ahora descubría que había una conexión, un hilo que lo ligaba a la única persona que demostrara bondad genuina por él. Doña Esperanza. Mateo murmuró el nombre como una oración. Mi madre hablaba de ella. Decía que ella era un ángel. Lo era mismo. Ramiro se sentó al lado de Mateo en la banca. Y ella me hizo prometer que cuidaría de ustedes si algún día necesitasen. Demoré 12 años para descubrir que tú eras el Mateo del cual ella hablaba. Pero promesa es promesa. Las lágrimas que Mateo había sujetado por años finalmente descendieron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo. Había pasado la vida entera sintiéndose como un fardo, un problema que nadie quería resolver, y ahora descubría que había sido amado y deseado desde antes mismo de nacer. Mateo, dijo Ramiro poniendo la mano en el hombro del muchacho, yo no te estoy ofreciendo trabajo por caridad, estoy ofreciéndote lo que siempre fue tuyo por derecho, un lugar en la familia. ¿Y si las personas continuaren hablando? ¿Y si... que hablen? Tú eres mi ahijado, hijo de la ahijada de Esperanza. Cualquier persona en este pueblo que conoció a mi esposa sabe que ella no escogía sus afecciones por casualidad. Si ella amaba a tu madre y a ti, es porque ustedes merecían ese amor. Mateo miró para la hacienda en el horizonte, y por primera vez en su vida no vio solo un lugar donde podría trabajar temporalmente. Vio un hogar, vio familia, vio futuro. Quiero intentarlo, murmuró, la voz embargada por la emoción. Entonces vamos para casa. Cuando se levantaron de la banca, el perro callejero también se levantó, como si supiese que algo había cambiado. Mateo miró para el animal que había sido su único compañero durante los días más difíciles. ¿Y él? Preguntó, apuntando para el perro. Ramiro sonrió, la primera sonrisa genuina que esbozaba desde que Esperanza partiera. Esperanza siempre dijo que una hacienda sin perro no es una hacienda de verdad. En el camino para la hacienda La Esperanza, Mateo caminaba al lado de Ramiro con pasos que, por primera vez en años, no eran solo para sobrevivir, sino para llegar en algún lugar que podría llamar de casa. El sol de la tarde pintaba los campos de dorado, y el viento cargaba el olor de la tierra húmeda y de la promesa de una nueva estación. Cuando llegaron a la hacienda, Ramiro mostró a Mateo el cuartito en el fondo de la casa, el mismo que había ofrecido días atrás, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. No era solo un lugar para dormir, era el primer cuarto que Mateo podría verdaderamente llamar de suyo. Mañana vamos al pueblo a arreglar tus documentos, dijo Ramiro, y vamos a platicar con la gente de la escuela. Tú necesitas estudiar. Yo sé leer y escribir, Mateo dijo tímidamente. Doña Refugio me enseñó algunas cosas y yo aprendí observando. Entonces va a ser más fácil. Esperanza siempre decía que educación es la única herencia que nadie puede quitarnos. En aquella noche, Mateo durmió en una cama de verdad por primera vez en 3 años. No era una cama lujosa,
solo un colchón simple con sábanas limpias que olían a sol y viento, pero para Mateo era más confortable que cualquier palacio. Por la ventana podía ver las estrellas brillando sobre los campos de la hacienda y por primera vez en la vida hizo un pedido diferente. No pidió comida o abrigo o solo más un día de sobrevivencia. Pidió fuerza para ser digno de la oportunidad que estaba recibiendo, para honrar la memoria de doña Esperanza y la confianza de su don Ramiro. Del otro lado de la casa, Ramiro también miraba para las estrellas, pero no se sentía más solo. La hacienda había vuelto a tener vida, propósito, futuro. Mateo traería juventud y energía para aquellas tierras que se habían tornado silenciosas demasiado. Y él, Ramiro, tendría finalmente la oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser, pero que el destino había negado. En la semana siguiente, los chismes de Margarete fueron deshechos una por una. Doña Refugio fue una de las primeras en pedir disculpas, admitiendo que había sido precipitada en sus sospechas. El padre de la iglesia hizo cuestión de bendecir públicamente la nueva familia que estaba formando, recordando a todos de la bondad de Esperanza y de cómo ella aprobaría la decisión de Ramiro. Mateo comenzó a frecuentar la escuela del pueblo, donde rápidamente se destacó por la inteligencia y dedicación. Los profesores quedaron impresionados con su capacidad de aprender y su madurez. En la hacienda reveló ser un trabajador nato, con instinto natural para lidiar con los animales y una capacidad sorprendente de resolver problemas prácticos. Pero la verdadera transformación era más profunda. Por primera vez en su vida, Mateo despertaba todas las mañanas sabiendo que tenía un lugar en el mundo, personas que se preocupaban por él, un futuro para construir. El niño desconfiado y cerrado fue dando lugar a un muchacho que reía, que hacía planes, que soñaba. 6 meses después, en una tarde de domingo después de la misa, Ramiro y Mateo caminaban por los campos de la hacienda cuando el muchacho paró y miró para el hombre que había tornado más que un patrón o guardián. «Don Ramiro», dijo Mateo, la voz firme pero cargada de emoción. «¿Puedo llamarlo papá?» Ramiro sintió las lágrimas quemar en sus ojos. Era la pregunta que esperaba oír hace meses, pero que no osara esperar. «Sería un honor, hijo». En aquel momento, bajo el cielo azul de Jalisco, 2 vidas solitarias se completaron. Mateo había encontrado no solo una familia, sino a sí mismo, y Ramiro había descubierto que la mayor herencia que podría dejar al mundo no era una hacienda próspera, sino un muchacho transformado en hombre de bien. La hacienda La Esperanza volvió a hacer valer su nombre. Y Mateo, que había pasado años creyendo que era un fardo para el mundo, descubrió que en realidad era una bendición esperando para ser reconocida. El niño que un día salvó a un hacendado de ahogarse había, en realidad, salvado a sí mismo de la única cosa que podría realmente matarlo: la falta de esperanza. Y al hacer eso, había salvado también el corazón de un hombre que pensaba que nunca más volvería a amar como padre. Algunas historias no terminan con finales perfectos, pero esta terminó con algo aún mejor, un nuevo comienzo, construido sobre las bases sólidas del amor verdadero y de la segunda oportunidad que ambos merecían.